Bien, entonces vamos a comenzar con uno de estos problemas que les digo, que son como propiedades de límites. Entonces, bueno, el problema 22 nos dice que probemos una proposición. La proposición es esta, que si tenemos una función de Rn en Rm, que está dada por ciertas funciones coordenadas, y tenemos un punto de acumulación en el dominio, de modo que pues tiene sentido hablar del límite de la función en ese punto. Entonces, el límite de f, cuando x tiende a ese punto de acumulación x0, es un cierto vector L, si solo si cada función coordenada converge a la, o sea, perdón, su límite es la coordenada correspondiente, ¿no? O sea, para la fi, el límite en x0 es li, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, el límite existe si solo si el límite de cada función coordenada existe, ¿sí? Y el límite, digamos, de la función grande es poner en cada coordenada los límites de las funciones chicas, ¿no? Eh, bueno, eso tiene mucho sentido, pero pues bueno, vamos a demostrarlo. Y, y para eso, pues nada más hay que recordar cómo es la definición de límite. Eh, entonces recordemos que, o sea, la función f tiene el límite cuando x tiende a x0, y ese límite es igual a l. Sí, solo sí, eh, si tomamos una sucesión de, de puntos que convergen a x0, cualquier sucesión que tomemos en el dominio y que además no valga x0, ¿sí? O sea, para cualquier sucesión xk que tomemos en nuestro dominio menos x0, se tiene que la sucesión, que si esta sucesión converge al x0, esto implica que la sucesión de las imágenes, esa sucesión converge al que queremos que sea el límite, ¿sí? Esa es la definición del límite. No estoy haciendo nada ahí. Bien, entonces, queremos ver la equivalencia que dice la proposición. Entonces vamos a hacer pues la ida y la vuelta, ¿no? Entonces, para la ida de este ciclo así, pues es que vamos a suponer que, o sea, que el límite de la función grande, de la f, cuando x tiende a x0, ese es L. Y queremos llegar a que cada función coordenada también converge, o sea, perdón, tiene límite, ¿sí? Digamos, esta L es L1 hasta Ln, ¿no? Entonces, si queremos ver, digamos, por demostrar que el límite de la fi, cuando x tiende a x0, es la li, ¿no? Y esto para cada i, de 1 hasta n, ¿sí? Entonces, si queremos probar este límite, queremos que se cumpla tal cosa para cualquier sucesión que converja a x0 y bla, bla, bla. Entonces, si queremos probar que algo se vale para toda sucesión, pues lo que siempre hacemos es, o sea, tomar una sucesión cualquiera de ese estilo, o sea, tomamos una sucesión xk que esté en A sin x0, ¿no? Tal que converge a, al punto x0, y queremos probar que la sucesión de las imágenes con la fi, esa converge a li. Si probamos eso, como aquí estamos tomando una sucesión arbitraria, pues ya tendríamos el límite, ¿sí? Entonces, queremos demostrar que la sucesión de fi de xk, esa sucesión converge a li.
¿sí? Pero bueno, o sea, nosotros sabemos, queremos llegar a eso, ¿no? Pero nosotros lo que sí sabemos es que, o lo que estamos suponiendo es esto de aquí arriba, ¿no? Sí sabemos que el límite de la f grande, la f, es el vector L, ¿no? Entonces sabemos que al aplicar la definición de límite a la f, sabemos que la sucesión de las imágenes bajo f, esa converge a la L vector, ¿sí? Sabemos que esto pasa. Y entonces eso significa, por un ejercicio que ya vimos anteriormente, significa que si yo voy midiendo la distancia de estos vectores fk, f de xk, a la L, si voy midiendo estas normas, esto converge a 0. Sí, esto es por un ejercicio anterior que, bueno, explícitamente era... A ver... ¿Qué ejercicio era? El ejercicio 10. Esto es por el problema 10. ¿Sí? O sea, que una sucesión converja es lo mismo a que la distancia de la sucesión al límite tiende a 0, como números reales, ¿no? Pero también sabemos que, o sea, esta norma, pues por definición de la norma, es la raíz de ir restando coordenada a coordenada y elevar al cuadrado y sumar todo, ¿no? Es la definición de norma. Y entonces aquí me va a quedar una suma de justamente las FIs de XK menos las LIs correspondientes, con I desde 1 hasta N, ¿no? Hasta M, perdón. La raíz de todo eso, bueno, cada uno de estos al cuadrado, ¿no? Entonces, en particular, esta suma sobre todas las I's, pues es mayor o igual que si yo saco la raíz de solamente un sumando, ¿no? O sea, digamos, solamente uno de los FIs de XK menos LI al cuadrado. Y eso, pues, es sencillamente el valor absoluto de FIXK menos LI, ¿no? Entonces, esta norma es mayor o igual que este valor absoluto de aquí. Y como, ¿sí? Y como sabemos que este valor absoluto está entre 0 y esta norma, y además, sí, esta norma es un número, es una sucesión de normas realmente, que tiende a 0, que converge a 0, ¿no? Este de aquí converge a 0. Pues entonces de ahí sale que esta sucesión de valores absolutos de f de xk menos fi, perdón, aquí es fi, menos li, esta sucesión también tiende a 0, ¿sí? Pero si la distancia de fi a li tiende a 0, pues entonces la fi de xk tiende a li, ¿no? Converge a li. Y entonces eso era lo que queríamos llegar. Tomamos una sucesión de xk que converge a x0, y entonces la imagen bajo fi converge a li, ¿sí? Entonces eso ya me dice que el límite, cuando x tiende a x0, de la fi, eso es li, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Ok. Nada más recalco nuevamente, o sea, la parte importante de estos argumentos es que probamos esta convergencia, la de
la de aquí, la probamos pues para toda sucesión que convergía a x0. Tiene que demostrarse para toda sucesión que converge a x0 y entonces ya tengo el límite, ¿sí? O sea, y eso es porque la sucesión xk que convergía a x0 es arbitraria, ¿no? Es cualquiera. O sea, este argumento que dimos se vale para cualquiera que tenga esa propiedad, ¿no? Y ahora, pues para el regreso, a ver, ¿qué escribir aquí? Vamos a suponer que ponemos ahora que el límite de la FI, FI cuando x tiende a x0, eso es LI para cada I, desde 1 hasta n, ¿sí? Ahora vamos a suponer eso y queremos llegar a que el límite, a ver, queremos demostrar que el límite de f de x cuando x tiende a x0 es la L vector, ¿sí? Entonces, pues nuevamente ahora vamos a empezar con que o sea, vamos a empezar nuevamente con una sucesión arbitraria que converja a x0 y queremos ver que la sucesión de las imágenes converge a L, ¿no? Entonces, sea xk una sucesión en A menos el x0, ¿sí? Tal que converge al x0. Okay. Entonces queremos ver que la sucesión de las imágenes, esa converge a el vector, ¿sí? Ok, pero bueno, como sabemos, o sea, como estamos suponiendo que los límites de las FIs son las LIs, ¿no? Sabemos que si aplicamos la FI a la sucesión, esta sucesión converge al LI, ¿sí? Y esto para toda I, desde 1 hasta N, pero solo voy a escribir así. Y entonces, pues eso quiere decir, o sea, es equivalente a que la distancia de la FI, que en este caso, pues como son números reales, es simplemente el valor absoluto, esa distancia de FI a LI, esa converge a 0, ¿sí? Nuevamente, esto es para toda I, ¿sí? Pero entonces, si tengo esas sucesiones que convergen a 0, pues lo que yo puedo hacer es que también puedo elevarlas al cuadrado. Elevo al cuadrado ese valor absoluto, bueno, sí, elevo al cuadrado el valor absoluto y eso también va a converger a 0, ¿no? Digamos, porque convergería como a 0 al cuadrado, pero pues eso es 0, ¿sí? Nuevamente esto es para toda I. Y ahora, si eso lo tengo para toda I desde 1 hasta m, todas esas sucesiones de diferencia al cuadrado converge a 0, entonces puedo sumar todas ellas, ¿no? A ver, bueno, aquí era valor absoluto, pero es lo mismo. Valor absoluto. Valor absoluto de FI de XK. Ahí aquí me falta la flechita. Menos LI. Esto al cuadrado. Si yo sumo todas estas sucesiones, desde 1 hasta m, pues esto me da una sucesión también. O sea, siguen siendo números reales que van cambiando conforme la K va aumentando, ¿no? Esta sucesión pues va a converger a la suma de todas ellas, ¿no? O sea, que sería sumar pues puros ceros desde 1 hasta m, ¿no? Si tengo puras sucesiones que convergen a 0,
y sumo esas sucesiones, pues estoy sumando, o sea, la suma va a converger a la suma de los ceros, que pues es 0. ¿Sí? Eso es simplemente por propiedades de la sucesión, de límites de sucesiones. ¿Sí? Pero bueno, esto de aquí, esto es la norma de f de xk menos L vector al cuadrado, ¿no? Entonces, si quieren, pues ahora como que saco la raíz de todo esto y me queda únicamente la sucesión de la norma de f menos L. Y eso pues va a converger a, digamos, saco raíz de ambos lados, entonces saco raíz de 0, pero pues eso es 0, ¿no? Y entonces, ya está, porque esto ya me implica que la f de xk, ¿no? Ya, nuevamente por el ejercicio aquel, el ejercicio de 10, esto implica que esto converge a L, ¿sí? Y entonces como esto era, pues, para cualquier, o sea, yo tomé cualquier sucesión xk en a menos x0 que convergía al x0, ¿no? Ahí. Pues entonces eso ya me dice que el límite de la f de x, cuando x tiende a x0, eso es L. A ver, disculpen un momento. Ok. A ver. Entonces, tenemos eso para cualquier sucesión y concluimos que el límite es el L, ¿no? Ya está. Entonces, eso ya nos da la equivalencia. Y entonces eso, o sea, lo importante es que reducimos límites de funciones cuya imagen está en Rm, lo reducimos a ver solamente los límites de las coordenadas, de las funciones coordenadas, ¿no? Y eso, pues, en general es más simple, porque van a ser puros números reales, ¿sí? Las funciones coordenadas son funciones con valores reales, entonces eso es un poco más simple, ¿no? Bueno, ¿preguntas hasta aquí de todo esto? No. ¿Todo bien? Bien. De acuerdo. Vamos a pasar al siguiente problema. Ok. Que bueno, es otra propiedad, de límites. Igual, pues, realmente es que se sigue de las definiciones, o sea, no es como una cosa tan complicada, pero sí es como un buen ejercicio para que estemos todos en la misma sintonía de esta definición de límite, ¿no? Con sucesiones. Y entonces, bueno, la idea aquí es que en el caso particular que una función converja, perdón, una función tenga límite igual a 0, eso equivale a que la norma de la función, su límite sea 0, digamos como número real, ¿no? Entonces, bueno, la demostración de esto, pues sería la siguiente. Digamos que aquí podemos usar, por ejemplo, el ejercicio anterior, ¿no? Sabemos que, digamos, por el problema... aquí me salté el 24. O sea, me salté el problema 23, pero ahorita vamos a regresar a él. Primero quería como ver las propiedades y ya luego esas las podemos justo aplicar en el problema 23, que es calcular unos límites específicos, ¿no? Bueno, entonces, por el problema 22,
sabemos que el límite de la función cuando x tiende a x0 es igual a 0. Si solamente si, pues el límite de cada función coordenada, fi de x cuando x tiende a x0, eso es pues la entrada correspondiente de este vector, pero pues es el vector 0, entonces sería 0, el número real 0, ¿no? Y esto pues para cada... Ay, a ver, para cada i desde 1 hasta n. Ok. ¿Sí? Eso solamente aplicando la propiedad anterior, la proposición anterior. Pero entonces, pues bueno, o sea, a ver, esto es equivalente a esto para cada coordenada, ¿no? Y entonces, quisiera hacerlo como todo por sí, solo sí, pero va a ser medio, quizás medio confuso. Entonces, a ver, sí, vamos a hacerlo como por ida y vuelta, ¿no? Vamos a suponer entonces que se vale que el límite es 0, ¿no? O sea, vamos a suponer esto y por la equivalencia que puse aquí, pues es equivalente a este, ¿no? Para todas las funciones coordenadas. Entonces vamos a suponer que los límites de cada función coordenada, cuando la x tiende a x0, eso me da 0 para cada i, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que, pues bueno, nosotros, a ver, o sea, queremos demostrar que el límite de la norma, cuando x tiende a x0, eso me da 0, ¿no? Entonces, lo que hacemos es tomar nuevamente una sucesión, ¿sí? En el dominio menos el punto x0, con, o sea, que satisface, que converge, ¿no? A la x0. Y entonces, pues queremos ver que si aplicamos la norma de la función a estos elementos de la sucesión, queremos ver que esta sucesión de normas, esa converge a 0, ¿no? Probamos eso, pues ya está, por la definición del límite, ¿no? Pero, pues bueno, como cada fi de xk, sabemos que la fi de xk, eso converge a 0, ¿no? Para cada i, ¿no? Eso es porque, pues, eso es lo que estamos suponiendo en la ida, ¿no? Cada fi, su límite en x0 es 0, ¿no? Entonces, eso implica que cuando se le aplica a una sucesión, pues, converge a 0, ¿no? Y entonces, si tengo todas esas sucesiones que se van a 0, pues puedo como elevar al cuadrado, hacer ese mismo truco de como elevar esto al cuadrado, y entonces tengo sucesiones que convergen pues, a 0 al cuadrado, que pues eso es 0, ¿no? Nuevamente esto para cada i. Y entonces, si tenemos eso para cada i desde 1 hasta m, pues podemos sumar, ¿no? Todos estos cuadrados con i desde 1 hasta m, ¿no? Y esta sucesión de sumas de cuadrados, pues converge a la suma de los límites, que pues es sumar 0 más 0 más 0 más 0 m veces, y eso pues es 0, ¿no? Y nuevamente, lo que hice en el otro problema, pues saco la raíz cuadrada, y entonces de un lado, pues aquí me va a quedar la norma de la norma de la f de xk.
¿no? La raíz de la suma de los cuadrados me da la norma, y del otro lado, pues entonces voy a converger a la raíz de 0, pero pues eso es 0, ¿no? Y entonces, pues, eso era justo a lo que yo quería llegar, ¿no? Y entonces, pues de ahí se sigue que el límite de la norma de f de x, cuando x tiende a x0, eso me da, pues, 0. ¿Sí? Nuevamente esto es porque, pues, en el último paso esto era para, o sea, esto se valía, pues, para cada sucesión en mi dominio sin el x0, que converge el x0. ¿Sí? O sea, eso es porque, pues, mi sucesión inicial era arbitraria. Y ahora para el regreso, pues, si, o sea, ahora suponemos que el límite de la norma de f de x, cuando x tiende a x0, esto me da 0. ¿Sí? Y ahora queremos ver que cada función coordenada también tiene límite igual a 0. ¿Sí? Entonces, por demostrar que el límite de cuando x tiende a x0 de fi, eso es 0 para cada i, desde 1 hasta n, ¿no? Entonces, nuevamente, sea xk una sucesión en el dominio sin el x0, ¿sí? Tal que converge al x0, ¿sí? Y entonces lo que queremos es, queremos ahora ver que si aplico la fi a esta sucesión, pues eso converge al número 0, ¿no? Y esto para cada i, ¿sí? Sin embargo, como estamos suponiendo que, ahora estamos suponiendo que el límite de la norma es 0, entonces lo que sabemos es que si aplicamos la norma de f a esta sucesión, pues sabemos que esta sucesión de normas, esto se va al 0, ¿no? ¿Sí? Pero, nuevamente, por como un argumento que vimos como en el problema anterior, si podemos ver que el valor absoluto de fi de x, k, pues eso es menor o igual que la norma de la f de xk, ¿sí? O sea, el argumento es que, pues bueno, la norma de la f grande, digamos, de esta de aquí, es la suma de los cuadrados, la raíz de eso, ¿no? Y entonces, pues eso es mayor o igual que solamente sacar la raíz de uno de los cuadrados, ¿sí? Y eso me da como resultado este valor absoluto, ¿sale? Pero entonces, o sea, no solamente tenemos esa desigualdad, sino también sabemos que esto está, o sea, está como ensandwichado entre 0 y esta sucesión de normas. Y esa sucesión de normas, por lo que tenemos aquí arribita, esta sucesión de normas converge a 0, ¿no? Entonces esta converge a 0. Y por otro lado, pues tenemos este 0 de aquí, y entonces eso implica que la sucesión fi de xk, ¿no? Esa también, pues va a converger a 0, ¿sí? Cuando podemos como ensandwichar la sucesión de esta manera entre 0 y una sucesión que converge a 0, pues la de en medio también converge a 0, ¿sí? Pero entonces esto es para cada i, desde 1 hasta m, ¿no? Y si el valor absoluto de una sucesión de números reales converge a 0, pues entonces también la sucesión sin el valor absoluto converge a 0. Sí, eso es algo que pues
ya sabemos de sucesiones reales, ¿sí? Y entonces, pues ya está, eso era lo que queríamos, ¿no? Queríamos que esto pasara para cada i, ¿no? Entonces, eso ya nos dice que el límite de la fi, perdón, de xk, cuando no xk, perdón, x, solo x, cuando x converge, cuando x, perdón, tiende a x0, eso me da 0. Y esto es para cada i. Y entonces, como ya esto se vale para todas las coordenadas, pues ya concluimos que el límite de la función grande también es 0, pero ahora 0 como el vector 0, ¿no? Ya está, tenemos las dos direcciones. ¿Preguntas de este problema? Bueno, si no hay más Todo preguntas. bien. Ok, No, todo bien. gracias. Pues bueno, si no hay preguntas, todo bien, pues vemos el siguiente. Ok. Bueno, es otra propiedad de límites que también nos puede ayudar a calcular ciertos límites explícitamente. La idea geométrica detrás de este problema es que, o sea, como que podemos hacer un cambio de variable, ¿sí? Y entonces, al hacer ese cambio de variable, pues, como que puede ser más intuitivo o más sencillo demostrar un límite, ¿no? Y de hecho, el cambio de variable es sencillamente como trasladar el dominio y redefinir la función en términos de ese cambio de variable, ¿sí? Es decir, a ver, voy a dibujarlo primero y ya luego como que regresamos a la formulación estricta del problema, pero digamos ahí, a ver, ok, no sé qué pasó. Pero bueno, ok, la intuición geométrica de esto es que, digamos, tenemos en nuestra función definida en un cierto conjuntito por ahí A, ¿no? Y entonces, pues bueno, ese conjuntito está como metido en Rn, ¿sí? Aquí nada más puse así unos ejes por ahí, que sería como, digamos, el eje x1, x2 y así hasta el eje xk, ¿no? Digo xn, ¿no? Entonces por ahí está el origen. Y entonces, pues, la idea es que queremos como ver el límite de una función definida en A y en un cierto vector x0, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos una función definida ahí, queremos calcular el límite de la función cuando nos acercamos a ese x0, ¿sí? Entonces, lo que sucede, o lo que dice el problema es que eso es lo mismo, ¿sí? A que nosotros traslademos, ¿no? Bueno, mejor dicho, hagamos cambiemos la variable a, digamos, ya no consideramos la variable x, sino ahora consideramos la variable h, que esté definida como x menos x0, y eso es lo mismo que trasladar a y el punto x0 al origen, ¿no? Porque, bueno, o sea, si tomo el x0 y le resto x0,
me da el vector 0, que es el origen, ¿no? Y entonces, como que lo que estoy haciendo es mover ese conjuntito al origen, ¿sí? Y este es mi nuevo conjunto B, ¿sí? Que, bueno, no les di tanto tiempo para que vean lo que decía el problema, pero esto era esencialmente, o sea, tomar el conjunto A y restarle x0, ¿no? Trasladar todo al x0. Y entonces ahora, a ver, no me quedó tan como debería quedarme. Digamos, el origen debería quedar como justo donde estaba el x0, ¿sí? Aquí está el vector 0, ¿no? El vector x0 ahora se convierte en el vector 0 en el origen, ¿sí? Y entonces, bueno, puedo hacer esto, pero tengo que cambiar la variable. Tengo que cambiar mis coordenadas. Y entonces ahora, y entonces eso también implica que tengo que cambiar la función f. Y lo que hago es que ahora defino la función, una nueva función g de mi nueva variable h, como pues que evalúo la función f en el vector h, pero me lo regreso a donde estaba, o sea, le sumo el x0, lo regreso, digamos, si tomo algún puntito h aquí, en este conjunto B, lo que hago es como llevármelo a su posición en el conjunto original, que esa pues, sería justamente el punto h más x0, ¿sí? Y a ese punto le aplico la función f original, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, en términos de mi función original, defino esta nueva función y entonces lo que me dice el problema es que el límite original, el límite de la función original en el dominio original, en el punto original, es lo mismo a el límite de esta función trasladada en la variable, en el punto trasladado h0, ¿sí? O sea, estos dos límites son iguales, ¿sí? Eso es lo que me dice este problema. Entonces, ahorita yo quiero que me dé tiempo de ver un ejemplo de cómo se aplicaría eso, pero esa es como la idea geométrica y también la idea algebraica. O sea, al hacer este cambio de variable, tenemos el mismo límite y entonces cuando uno hace un cambio de variable, como que la idea es que el límite pues luce más sencillo, ¿sí? O sea, puede ser como más fácil de ver si el límite existe o no existe. Entonces, vamos a demostrar eso. ¿Sí? Y bueno, o sea, hay dos partes. La primera parte es ver que eh, tengo un punto de acumulación en mi dominio original, ¿sí? X0 está en A', sí y solo sí. Ah, bueno, perdón, a ver, okay, antes de que diga, o sea, bien la cosa, me regreso a la formulación del problema, nada más para que se vea como todo lo que dije en dibujito, es que, o sea, tenemos nuestra función definida en un dominio, y lo que hacemos es definir un nuevo dominio que es sencillamente como trasladar todo con el x0 al origen, ¿sí? Esa función tiene un límite L, ¿sí? Y luego me redefino esta función G, como dije antes, ¿no? O sea, va a estar definida en mi nuevo dominio y lo que hago es sencillamente aplicar la F a regresarme al dominio original. Y entonces ahora sí, lo primero que hay que ver es que el puntito original estaba en el, o sea, era un punto de acumulación, sí, solo sí. El 0 es un punto de acumulación del conjunto trasladado, del dominio trasladado, ¿no? Del nuevo dominio. Entonces, eso es lo que hay que ver primero. Y eso es importante porque en la definición del límite solo tiene sentido cuando el punto donde queremos calcular el límite es un punto de acumulación del dominio, ¿sí? Entonces,
Si hacemos este cambio de variable, queremos que el punto de acumulación original se convierte en un punto de acumulación del nuevo dominio, ¿sí? Entonces, queremos ver eso, ¿no? Que x0 es de acumulación. Sí, solo si el vector 0 es de acumulación del nuevo dominio, ¿sí? Y entonces, pues eso lo podemos hacer como con ida y vuelta, ¿no? O sea, suponemos que, que x0 es un punto de acumulación, ¿no? Y entonces ya vimos una forma de caracterizar los puntos de acumulación. Un punto es de acumulación, ¿sí? O sea, esto implica que existe una cierta sucesión en A menos el punto, tal que pues xk converge al x0, ¿sí? Es decir, que sí, que en nuestra función, en nuestra definición de límite, sí de veras podemos considerar funciones así. O sea, hay al menos una función que sí converge al puntito y entonces podemos aplicarle la función que queremos calcular de su límite, ¿no? Entonces, por eso es importante que el punto sea de acumulación, como que sí existan estas sucesiones, ¿no? Y entonces, si existe esta sucesión, pues entonces, si definimos la sucesión que es, pues, hacer cambio de variable, o sea, que es a la xk le restamos la x0, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que la sucesión de hk, que pues es la resta, esa sucesión converge al vector 0, ¿no? Y digo, eso pasa porque pues xk está convergiendo a x0, entonces la resta converge al vector 0. Eso también ya vimos que es lo mismo, ¿no? Pero entonces, como esta hk nunca es 0, porque, digamos, nunca es el vector 0, porque la xk pues siempre es diferente de la x0, ¿no? Entonces la resta también es distinta del vector 0. Pues entonces, la sucesión de hk, esa sí está contenida en el conjunto B menos el origen, ¿sí? Y pues converge al origen, ¿no? Entonces eso lo que me está diciendo es que el origen, hay una sucesión que converge a él, entonces eso me dice que el origen es un punto de acumulación de B, ¿sí? Y bueno, ok, ¿preguntas hasta aquí? De ¿Le puedes subir un poquito, por favor? Gracias. ¿Hay alguna pregunta de esto? No, todo claro. Ok, ok. Bueno, les recuerdo que como estoy grabando esto, pues tampoco, o sea, como que luego lo pueden ver si algo estoy yendo como un poco rápido, o digamos si quieren como copiarlo o algo así, entonces no se preocupen por eso. Bueno, entonces, como que la vuelta es que suponemos ahora que el 0 es un punto de acumulación de B, de mi nuevo dominio. Pero entonces eso quiere decir que existe una sucesión HK contenida en B y que no contiene al 0, ¿no? Tal que pues converge al 0, ¿sí? Y entonces definimos
ahora nos definimos una sucesión xk, que es sencillamente al x0 le sumamos la hk, ¿no? Y entonces, como hk nunca es el origen, ¿no? Como hk nunca es el origen, xk nunca es x0 más 0, ¿no? O sea, como que, a ver. Como hk es distinto del 0, entonces xk es distinto de x0 más 0, que sería pues el puntito x0, ¿no? Es decir, esta nueva sucesión que estoy definiendo nunca vale x0, ¿sí? Y además, este, ¿y además qué? ¿Qué iba a decir? Sí, bueno, y además como esta hk es un elemento de B, que se definía como todas las restas de la forma x menos x0, ¿no? Con x en A. Entonces, digamos, cada hk en realidad se puede como escribir como en la forma, pues digo, por esa definición de aquí, se está escribiendo en la forma xk menos x0, ¿no? Es lo mismo que xk menos x0. Entonces, eso implica que la xk, bueno, más bien aquí, o sea, aquí está como mal escrito. Si cada hk está en B y es de esa forma, y además cada hk es de hecho xk menos x0, porque por cómo estamos definiendo la xk, entonces eso implica que la xk es un elemento de A, ¿sí? O sea, tiene que ser como la x que me da esta representación. Entonces, mi sucesión que acabo de definir, xk, está contenida en A y además nunca es el vector x0, ¿sí? Y por último, como la hk converge al vector 0, entonces la sucesión xk, que es sumarle al x0 el hk, pues eso va a converger a x0 más el vector 0, ¿no? O sea, la suma de los... Bueno, en este caso sería como... Tengo el vector fijo x0, que le estoy sumando a mi sucesión xk, ¿sí? Y ese vector fijo, pues se queda fijo, y la sucesión xk, pues me converge al origen, ¿no? Entonces, la suma del vector fijo con la sucesión converge al vector fijo más el límite. Y esto, pues, es x0, ¿no? Entonces, la sucesión xk está convergiendo al vector x0 y, por lo tanto, como era una sucesión contenida en A menos el x0, eso ya me dice que el puntito x0 es de acumulación, ¿sí? Sí, ok. ¿Preguntas entonces de este argumento? No. No, todo bien. De acuerdo. Y entonces, bueno, es una cosa como muy técnica este sí solo sí que demostré, pero sí es importante. Como que, y eso es lo que tiene como que quedarse, es
o con lo que se tienen que quedar es que cuando hago este cambio de variable, pues sí, de veras mi puntito donde calculaba el límite se convierte en el origen, y este origen sí es un punto de acumulación, entonces sí tiene sentido analizar el límite de la función ahí, ¿sí? Y ahora sí, lo que queremos, o sea, la parte importante era ver que el límite de mi función original, cuando x tiende a x0, eso sí coincide con el límite de la nueva función, con la nueva variable, cuando h converge al origen, ¿sí? Y entonces, nuevamente es un argumento con sucesiones, y es que, pues bueno, a ver, ¿qué quiero decir aquí? No digo esto. Ok, ya. Sí, es que como que formalmente lo que hay que decir es, o sea, si este límite es un cierto vector L, esto pasa si, solo si el límite de la función g en el origen es el mismo límite, ¿sí? Eso es lo que, o sea, realmente eso es lo que hay que probar, ¿sí? Entonces, pues nuevamente hacemos ida y vuelta, ¿no? Vamos a suponer que el límite de la f, cuando x tiende a x0, eso es L, ¿sí? Y entonces queremos llegar a que el límite de la otra también es L, ¿no? Entonces, si queremos probar el otro límite, nuevamente el argumento es tomar una sucesión que converja al 0, ¿no? Porque queremos hacer que h tienda a 0, y ver que al aplicar la función g, esa sucesión converge a L, ¿no? Entonces, sea xk, bueno, perdón, aquí sería, digamos, siguiendo la notación de la variable, hk, una sucesión que está en el conjunto B sin el origen, tal que, pues, hk converge al origen, ¿no? Y entonces, lo que queremos es, ay, perdón, ¿qué me pasa esta cosa? Queremos que al aplicar la g a estas hk's, eso converja a L, ¿no? L de vector. ¿Sí? Eso queremos llegar. Pero sabemos que, bueno, si aplicamos, Ok, no, perdón, antes de decirlo así, a ver. Queremos llegar a esto, ¿no? Y entonces lo que hacemos es, definimos xk, así como en el inciso anterior, como esta sucesión, bueno, x0 le sumamos la sucesión hk, ¿sí? Y entonces, pues, por el argumento que vimos antes, esta sucesión xk está contenida en A, el dominio original, menos el punto x0, ¿sí? Esto es, pues, por el argumento anterior, el argumento del inciso anterior, ¿sí? Y entonces, como estamos suponiendo que el límite de f es L, pues si aplicamos f a esta sucesión, esto va a converger a L, ¿no? Y entonces, lo que sucede es que f de xk
pues es lo mismo que f de x0 más hk, ¿no? Y eso por definición de la función g, pues esto es sencillamente g de hk, ¿no? Entonces lo que tenemos es que g de hk tiende a L, ¿no? Porque pues esto es lo mismo que esto, ¿sí? Y entonces ya está. Eso era a lo que queríamos llegar, ¿no? Que la sucesión de la función aplicada a la sucesión converge a L, ¿no? Y entonces eso ya nos dice que el límite de g de h, cuando h tiende al origen, eso me da L, ¿sí? Y entonces el regreso pues es algo similar. Si nosotros ahora suponemos que el límite de... perdón. Suponemos que el límite de la función g de h cuando h tiende al 0, eso me da L, ¿sí? Pues entonces ahora queremos llegar a que el límite de la función f también es L, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora es tomar una sucesión, ahora en el dominio original, sin el x0, tal que esa sucesión converge al vector x0, ¿sí? Entonces ahora nos definimos, bueno, perdón, o sea, tomamos esa sucesión y lo que queremos ver que la sucesión de f de xk, esa converge a L, ¿no? A eso queremos llegar. Y entonces lo que hacemos es definimos la sucesión hk como al revés, ¿no? O sea, la opuesta, que sería trasladar xk al origen. O sea, le restamos el x0. Y entonces, pues, por el argumento también del inciso anterior, esta sucesión está contenida en el dominio B menos el origen, ¿sí? Esto es por el argumento del inciso A. Y además, y entonces, nosotros queremos ver que, o sea, perdón, y además, pues como la xk converge al x0, ¿no? Pues la hk, que es la resta, eso converge al origen, ¿no? Al 0. Entonces, como estamos suponiendo que el límite cuando h tiende a 0 es L de la g, pues eso me dice que la sucesión de g de estas h's, eso tiende a L, ¿no? Y como g de hk es lo mismo que, pues, f de x0 más hk, y pues, por definición de hk, esto es f de xk, entonces se sigue que pues realmente esto que teníamos aquí lo podemos escribir como la sucesión de f de xk, ¿sí? Y entonces esta sucesión converge a L. Y entonces como esto era para cualquier sucesión xk que convergía a la x0 y que nunca pasa por x0, entonces pues ya eso me dice que el límite de f de x es cuando x tiende a x0, es L. ¿Sí? Entonces, sí, estos dos límites
existen y si existen son iguales. ¿Sí? O sea, bueno, uno existe sí solo si el otro existe y son el mismo. ¿Sí? Entonces, preguntas de todo este argumento. Yo solo tengo una duda sobre la notación. Ok. Siempre que ponemos que una sucesión converge, ¿la vamos a escribir entre llaves? Bueno, eso depende de, como del libro que uno esté leyendo, ¿no? Del autor. O sea, ahorita como la anotación que estamos manejando en el curso, sí, así lo estamos escribiendo y pues sí, de preferencia escribirlo así. Pero hay muchos lugares donde, o sea, tal cual escribir esto ya es suficiente, ¿sí? O también a veces como que escriben eso y abajito acá se va infinito, ¿no? Hay como varias notaciones, Gracias. pero digamos, ahorita en el curso, pues sí estamos poniéndolo entre llaves.